Vamos a continuar con nuestro programa, nuestro curso sobre documentos básicos. En esta ocasión hablaremos sobre los estatutos, uno de los documentos más importantes que conforman los 5 documentos, porque en los estatutos se reglamentan, se regula tanto la conformación del partido, sus fines, sus estrategias, pero sobre todo el mecanismo en el cual se participa dentro del partido a partir de la estructura que se define y la forma en cómo se van a establecer, por ejemplo, el acceso a candidaturas, cómo se integra la militancia, cómo se integran nuestros organismos especializados, etcétera, etcétera. En este documento, el artículo 1, el Partido Revolucionario Institucional se declara como un partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad, los intereses superiores de la nación, los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos, y obviamente en esta nueva reforma se introduce un tema fundamental, el de los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución política. Los estatutos tienen diversos títulos y capítulos. Vamos a ir platicando uno por uno. El título primero habla de la naturaleza de los fines e integración del partido. Obviamente, aquí vamos a encontrar cuál es la naturaleza del partido, los fines, pero también las normas internas que nos permiten regularnos. De la integración del partido. Obviamente, en este caso, el partido reconoce, por ejemplo, las organizaciones nacionales y adherentes. El artículo 31 establece que las organizaciones nacionales van a ser el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de las Mujeres Priistas, la Red Jóvenes por México y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria AC. El capítulo 5 habla de los mecanismos de filiación. Aquí la importancia de este título es para poder hacer que la ciudadanía se acerque a nuestro partido y se pueda afiliar en él. El título segundo, que es de las garantías, derechos y obligaciones partidarias, nos permite saber los derechos que tenemos los y las afiliados al partido, pero también de las obligaciones como afiliados a qué es lo que debemos hacer. El título tercero habla de la organización y dirigencia del partido. Aquí se define la estructura nacional. Los órganos de dirección del partido, de acuerdo al artículo 66, establecen que esos órganos de dirección del partido son la Asamblea Nacional, el Consejo Político Nacional, la Comisión Política Permanente, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Militancia y las Defensorías de los Derechos de la Militancia en las entidades federativas, las asambleas de las entidades federativas, los consejos políticos, como se integran tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, las comisiones de justicia partidaria también de las entidades federativas, y así hasta llegar a los comités seccionales. Esta estructura está definida en el artículo 66 y es la base de la cual se parte para poder saber quiénes somos. El capítulo 2 habla de los órganos en las entidades federativas y establece claramente las reglas que debemos seguir. El capítulo 3 de los órganos municipales, y así de esa manera se va desglosando desde lo nacional, lo estatal y lo municipal sobre cuáles son nuestros órganos de dirección. El título cuarto de la elección de dirigentes y de la postulación de candidaturas a cargos de elección popular es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a definir en el capítulo 1 cómo se integra la Comisión de Procesos Internos, cuáles son sus capacidades, cuáles son las acciones que debe llevar a cabo para que se pueda convocar a una elección interna. También el capítulo 2 nos va a establecer las reglas para la elección de los dirigentes. Cuando hay renovación del presidente del partido a nivel nacional, estatal o municipal, en este apartado nosotros vamos a encontrar el fundamento legal para poder hacer una convocatoria. Pero aquí hay un tema interesante. El capítulo 3 habla de la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Y una de las nuevas reformas que están en el artículo 181, fracción tercera, son las candidaturas de aquellos que no siendo priistas pueden participar porque tienen una connotación honorable dentro de la sociedad con nuestro partido. Obviamente deben cumplir con los requisitos que establece los estatutos, entre ellos jurar, cumplir los documentos básicos de nuestro partido y de esta forma poder acceder a una candidatura.
Y lo podemos ver en este momento que en precampaña hay una situación de esta naturaleza donde se registró una persona que, no siendo militante de nuestro partido, ha sido postulado o está participando para ser postulado a partir de esta nueva reforma estatutaria. Título quinto, de las asociaciones de representación popular y los organismos especializados. Es decir, cómo estos organismos van a funcionar, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones y derechos. El capítulo 1 de este título quinto habla de las disposiciones generales que tanto las asociaciones de representación popular y los organismos especializados deberán cumplir. El capítulo 2 de los organismos especializados define, en este caso, a Fundación Colosio y, claro, en la sección 2, un tema muy importante, del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles AC. Del artículo 225 al 227, el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles encuentra su fundamento, su sustento jurídico, en el cual se integra ahora no solo como el centro de formación política, sino también integra una función importante que es la función editorial dentro del partido. El título sexto habla sobre la justicia partidaria. Ese es un título muy importante porque aquí vamos a dirimir cualquier controversia interna que podamos tener los priistas. El capítulo 1 establece el sistema de justicia partidaria. Ahí es donde se van a establecer los principios generales que habrán de aplicarse por parte de las comisiones nacional y de las entidades federativas de justicia partidaria, que son reguladas en el capítulo segundo. El capítulo tercero habla de la defensoría de los derechos de la militancia. Y eso es muy importante, porque los militantes también tienen derechos y tenemos un mecanismo para hacerlos valer siempre a decisiones que nosotros consideremos no son adecuadas o apegadas a nuestros estatutos. Se establece, obviamente, la posibilidad de que haya una divergencia en el pensamiento interno, pero siempre clarificando cómo va a resolverse esta divergencia. El capítulo cuarto de los estímulos obviamente habla de cómo vamos a reconocer a los priistas su participación y trabajo para que no solo sea una cuestión de sanciones, sino que también podamos destacar aquellos personajes, hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, que participan y hacen una contribución interesante, adecuada y de alguna manera reconocida internamente, pero también externamente por la sociedad, para que estos estímulos lleguen a las personas que sí han trabajado por el partido, pero sobre todo por México. Finalmente, el capítulo quinto de las sanciones establece las posibles sanciones, que pueden ser verbales, que pueden ser apercibimientos, y llegado el momento podría incluso haber separación del partido. Por eso la importancia de este documento. Los estatutos, como se dan cuenta, regulan no solamente los derechos y obligaciones de los priistas, establecen la estructura partidaria, sino que también tienen un sistema de justicia al cual debemos conocer plenamente.